y creo en una santa iglesia universal y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Creo en la iglesia. Entiendo que el credo niceno diga: creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero somos llamados a creer, a poner nuestra fe en cierta manera en la iglesia. Mis hermanos, yo quiero explicar esta tarde en qué sentido debemos creer en la iglesia. Y me alegra que como iglesia estemos regresando a los credos, porque ciertamente estos son una medicina para nuestra mente moderna. Seguramente ustedes han escuchado el consejo que alguna vez dio C.S. Lewis, aquel que escribió las Crónicas de Narnia o aquel que escribió La abolición del hombre, entre otros títulos famosos. Él recomendó lo siguiente. Él era un medievalista, o sea, él se dedicaba a estudiar el tiempo medieval. Y él recomendaba esto: por cada libro moderno que leas, lee 2 antiguos. Por cada libro moderno, lee 2 antiguos. ¿Por qué? Porque para ver los errores de nuestro tiempo, no podemos consultar a nuestros contemporáneos porque ellos están en la misma atmósfera. Sería como preguntarle al pez qué se siente estar mojado. Es necesario más bien que el pez pregunte a alguien que está fuera del agua qué se siente estar mojado. Estando seco puede experimentarlo. Bueno, él decía, de la misma manera, muchos de los errores que hoy tenemos no podemos verlos si solo leemos literatura contemporánea. Tenemos que ir más atrás. Bueno, hermanos, aquí hay una fuerte medicina para un problema de la iglesia en nuestra actualidad. Hoy el cristianismo menosprecia la iglesia de Cristo. Hoy para muchos es difícil recitar el credo porque implica confesar que creemos en la iglesia. ¿Qué significa creer en la iglesia, hermanos? Bueno, debe entenderse aquí que la única razón por la cual debemos creer en la iglesia, o sea, debemos confesar, tener en nuestros corazones que esta es una institución divina. Eso hacemos cuando confesamos el credo. Creo en una iglesia. ¿Qué hacemos? Confesamos que esta institución no es nacida de la tierra, sino que tiene su origen en el Trino Dios. Vean lo trinitario de la iglesia. Pablo dice en Efesios capítulo 1 que fuimos elegidos por el amor del Padre. En Efesios capítulo 1 dice que fuimos escogidos en Él. El Padre eligió a un número de pecadores para que estos fueran su especial tesoro. El Hijo murió por ese pueblo. Dice en Juan 11, yo doy mi vida por mis ovejas. Mis ovejas me oyen y vienen a mí.
Y dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 5, que la iglesia, una cosa es que el Padre eligió, otra cosa es que Cristo murió, pero en el tiempo, en un momento, esos que fueron elegidos por el Padre, por los cuales Cristo murió, llegan realmente a la fe. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegan realmente a la fe? Dice Pablo en Tito 3, por la regeneración, por el lavamiento de la palabra. Mis hermanos, cuando confesamos, creo en la iglesia, estamos diciendo que tenemos por cierto en nuestra mente y corazón que esta institución es de orden divino. Es de orden divino. Nació por la voluntad del Padre, por el sacrificio del Hijo y por la obra santificadora del Espíritu Santo. Creer en la iglesia es, por lo tanto, un acto de fe. Mis hermanos, gente afuera ve la iglesia como un mero lugar de reunión para algunos que no tienen cosas importantes que hacer el domingo. Imagínense, piensan eso. Otros los ven simplemente como un club social. El famoso filósofo ateo Nietzsche lo veía como el opio de las sociedades, el opio de la comunidad. Era una forma en la cual el hombre podía justificar todas sus debilidades por medio de la iglesia. Pero mis hermanos, la iglesia es la obra del Trino Dios. Y me preguntaba esto, hermanos, ¿por qué no dice el credo, creo en la familia? A ver, veamos, sientan conmigo el salto de tema, hermanos, sientan conmigo el salto de tema. El credo comienza diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Después habla de su pasión, fue crucificado por Poncio Pilato. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y después, creo en la iglesia. A ver, aquí hay una diferencia de temas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué no eligieron confesar, creo en la familia? Claro, nosotros creemos en la familia como una institución dada por Dios. Pero hermanos, creo que aquí está la razón por la cual el credo dice, creo en la iglesia y no en otra institución. Porque el propósito redentor del Trino Dios culmina en la iglesia. El Dios creador del cielo y de la tierra ha creado también una comunidad. Cristo, que es eterno Dios, se hizo hombre para salvar a una comunidad. El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, es Señor y dador de vida de una comunidad. Y los actos redentores del Trino Dios culminan en la iglesia, de tal manera que el Apocalipsis está lleno no de creyentes por aquí separados, llaneros solitarios aquí y allá. Lo que vemos en Apocalipsis es la iglesia siendo reunida con Dios, el credo niceno. Se ven 144,000, pero se ven a todos como una comunidad. Se ve a una esposa como un todo. La esposa que va a ser tomada. Se ve una ciudad, la Jerusalén, que es la iglesia.
pero se ve como un todo. Mis hermanos, los actos salvadores del Trino Dios en este cosmos concluyen en Dios hacerse para sí mismo un pueblo. ¿Cuán importante es la iglesia, la familia? Muy importante. Déjenme decirlo así. La familia muy importante. La iglesia, hermanos, más. Ustedes saben, en esta iglesia nos estamos preocupando por las familias. El pastor Fernando está haciendo un trabajo fuerte en la cuestión de consejerías. Estamos intentando fortalecer a la iglesia en esto. Vienen estudios respecto a la familia. Predicamos constantemente de ser congruentes en el hogar. Amamos la familia, la vamos a defender y vamos a defender su orden como ha estado establecido desde el principio. Sí, pero hermanos, creo en la iglesia. El credo no dice, creo en la familia. La iglesia de Cristo es la que se va a casar con Cristo, no la familia de Él o la familia de Él. Es la iglesia por la que Cristo vino a morir. Es la iglesia la que Cristo vino a salvar. Por eso se puede decir en el Salmo 87 respecto al pueblo de Dios lo siguiente. Dice el Salmo 87, escuchen este texto, alguna vez lo prediqué aquí. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordé de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Está hablando, cosas gloriosas se dicen de ti. Tus enemigos ahora son parte de tu pueblo. Y Jesús dijo a sus discípulos, cuando decían, oye, te hablan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de Dios. ¿Por qué la iglesia se dice que es gloriosa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la crearon. También la familia, pero la familia es del orden natural. La familia es del orden natural, es parte de la creación natural. Pero la iglesia es de orden sobrenatural. El Padre la cuida. Cristo la dirige por su Santo Espíritu. Cristo le provee pastores y diáconos constantemente. El Espíritu Santo guía a la iglesia según Hechos 13 constantemente para hacer movimientos. Esta guarda y contiene el mensaje de Dios. Jesús prometió estar con esta hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros. Esta tiene promesa de jamás desaparecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, cuán importante es recitar los credos antiguos para volvernos a exhortar el lugar que tiene la iglesia en el plan de Dios. El aprecio que deberíamos tener a la institución como Dios la ha puesto en el lugar de Dios. El sacrificio que deberíamos hacer para que esta institución sobrenatural avance. El esfuerzo que deberíamos hacer para que no se divida. Hermanos, no hay institución más hermosa sobre la tierra que la iglesia. Cosas gloriosas se dicen de ella. Es imperfecta, muy imperfecta. Tiene pastores imperfectos, muy imperfectos. Tiene miembros
imperfectos también. A veces avanza para arriba en unas cosas y en otras va para abajo. A veces hay problemas unos con otros. Oh, pero tengamos cuidado en cómo hablamos de esta y cómo la tratamos, pues es la esposa de Cristo. Pablo tenía muchas razones para no ir a la iglesia, para desentenderse. Ahí está la iglesia de Corinto, que pasó un tiempo con ellos y ahora se están peleando unos con otros, chismeando, calumniando. ¿Qué dice Pablo? Bueno, estas son las reprensiones, no los voy a dejar. Ahí está la iglesia de Galacia, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol. Al punto de la herejía, al punto de apostatar, y ahí está el apóstol. Por eso dice el apóstol Pablo, que por amor a los elegidos todo lo soporta. Mis hermanos, ser trinocéntricos y ser cristocéntricos nos hace tener la iglesia en alta estima. Oremos al Señor para que esto pueda ser cada vez una mayor realidad. Si queremos que un proyecto en esta tierra avance, debe ser que la iglesia avance. Si vamos a trabajar por un objetivo en esta tierra, sea con los dones que Dios me ha dado y en el lugar que me ha puesto, la pregunta es, ¿cómo puedo participar para que la iglesia avance? ¿Debo ir yo o debo sostener la cuerda para que Pablo pueda continuar? ¿Qué debo hacer? Pero esta es la pregunta central en nuestra vida cristiana, mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo hasta el día de hoy para que el reino de Cristo que se manifiesta en este momento a través de la Santa Iglesia, qué debo hacer para que ésta siga avanzando? Hermano, ¿qué estás haciendo para que la iglesia siga avanzando? Déjame ir más allá. ¿Qué estás sacrificando para que la iglesia siga avanzando? Hermano, déjame preguntarlo una vez más, porque esta es la pregunta que nos va a exhortar domingo tras domingo que recitemos el credo niceno. Cuando diga creo en la iglesia, debería preguntarme, ¿verdaderamente creo en la iglesia? ¿Qué estamos sacrificando para que esta institución de orden divino siga avanzando? Hermano, ve tus manos o ve tus rodillas. ¿Están lastimadas por el reino de Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder confesar con nuestro corazón y con nuestra vida que creemos que la iglesia es algo sobrenatural. Que creemos que esta es la institución, la única divina. Hermanos, todo proyecto se puede acabar. Tu empresa, tu proyecto, tus estudios, el seminario, la editorial, la librería. Y si Dios quiere que perezca eso, que perezca. Pero la iglesia de Cristo jamás perecerá y Dios nos ha dado la estafeta
para hacer nuestros deberes a fin de que ésta llegue hasta el fin. Dios la persevera, pero usa medios para esa. Iglesia, despertemos. Esta es la institución que permanece. Sirvámosla. ¿Qué más dice? Dice, y creo en una santa iglesia universal y apostólica. 4 atributos. 4 atributos. Yo ya he hablado de esto en una lección completa. Se llama las 4 notas, o sea, características de la iglesia. ¿Cuáles 4? Creo en una es la primera, santa, iglesia católica o universal en este caso, y apostólica. Déjenme simplemente explicar qué confesamos cuando recitamos esta parte. Dice, creemos en una iglesia. ¿Por qué una? Si está la iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, está la de Tepic, está aquí otra en Guadalajara, otras muchas. ¿Por qué se dice creo en una? Hermanos, porque aunque hoy en día vemos una manifestación vasta de diferentes congregaciones, y ya Pablo lo sabía, él escribe a la iglesia que está en Corinto, a la que está en Galacia, etcétera. Había diversas manifestaciones. ¿Por qué? Porque debemos congregarnos de acuerdo a nuestro contexto, aquellos que en la providencia de Dios nos quedan más cercanos. No podemos congregarnos en la iglesia de China, al menos que la visiten China. Allá un día pues podrán ir a una iglesia allá, pero Dios nos pone en un contexto peculiar. Entonces, ¿por qué se dice que es una? Porque aunque son muchas manifestaciones e incluso en ocasiones hay diferencias en estas, diferencias no tan importantes y otras quizá más importantes, no obstante, sabemos que la iglesia de Cristo es una en lo esencial, en que confiesan que hay un Dios verdadero, que Jesucristo es Dios de Dios, que se hizo hombre por nuestros pecados, murió bajo Poncio Pilato, pero resucitó al tercer día para darnos salvación de nuestros pecados. Vendrá otra vez, Él vendrá otra vez y traerá el juicio venidero. Y todas las iglesias de Cristo confiesan esto. Hermanos, siempre ha habido en la iglesia diferencias unos con otros. Esas no nos espantan. Lo que sabemos es que en la esencia toda iglesia confiesa la misma verdad. Eso es algo, hermanos. A veces los ateos o los que quieren criticar al cristianismo dicen, pero ve cuántas diferentes denominaciones. ¿Saben? Yo podría decir esto, pero en la esencia de todas esas diferentes denominaciones se confiesa una verdad. Hermanos, esto es un milagro. Que por 2000 años, sí, es un milagro, es una obra providencial de Dios, que por 2000 años la iglesia confiesa todavía lo mismo. Hoy, a casi 1700 años de haber hecho Nicea, de hecho, el próximo año se cumple su aniversario, 1700, y nuestras conferencias de iglesia serán celebrando Nicea, 1700 años. Dios mediante, si nos da vida, y hablaremos de la Trinidad, de la doctrina de Dios y cómo aplica esto para nuestras vidas. Bueno, a 1700 años, hermanos, seguimos confesando la misma verdad. Esto es glorioso, esto es único, esto es especial. A 2000 años seguimos practicando los mismos 2 sacramentos. Bautismo y cena del Señor. Es cierto, algunos quizá practican otro más y le agregan otro y otros, pero en su esencia todos al menos practican estos 2. A 2000 años
Personas se siguen bautizando en el nombre de Cristo. A 2000 años se sigue celebrando domingo tras domingo la Santa Cena en diferentes lugares. Hermanos, qué gloriosa es la iglesia. Qué precioso es la obra de Dios en esta institución. Se dice además que es una que es santa. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, que como hijos de Dios somos llamados a ser santos. Y dice el mismo Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero vayan un momentito a 1 Corintios. Ayer hablábamos de este versículo en un pequeño desayuno, unos hermanos y yo platicábamos de este texto. 1 Corintios 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol a Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A ver, paremos. Sabemos que la iglesia de Corinto era todo menos la iglesia más santa, ¿no es cierto? Había divisiones, había personas practicando pecado y la iglesia no disciplinando. Había personas, hermanos, que estaban incluso cayendo en la borrachera dentro de la Santa Cena. Había personas dentro de la comunidad que estaba participando en actos idólatras. Y el apóstol Pablo tiene que decir, a ver, yo no les dije que podían ir a esos lugares. Entonces, sabemos cómo está la iglesia, ¿sí? Bueno, vean esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los santificados, llamados a ser santos. El cristiano ha sido lavado de sus pecados, ha sido santificado, tiene un corazón nuevo, pero no ha sido enteramente perfeccionado, sino que está llamado a caminar en santidad, a esforzarse para vivir en santidad. Es lo que dice el texto. A los santificados, a ver, Corintios, ustedes ya han sido santificados, pero en esta carta yo les voy a exhortar algo. Busquen la santidad con más ahínco. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque ya han sido santificados. Ahora santifíquense más con las gracias del Espíritu Santo. La institución es santa. Ok, hay graves y se cometen graves pecados dentro de la iglesia, sí. Pero Cristo tiene un modo para disciplinar y tratar esos asuntos a fin de que su iglesia se mantenga santa y pura. No nos espantamos si escuchamos que un pastor acá, un diácono acá o una comunidad acá cometieron graves atrocidades. Nos dolemos porque esto trae vergüenza al nombre de Cristo. Lo que nos molesta de esas sectas o esos lugares es que lo intenten encubrir sin disciplinar los asuntos. Mis hermanos, esto habla de la importancia de la disciplina de la iglesia. Por honor a Cristo, nosotros tratamos y debemos tratar el pecado. Además dice que es apostólica. No se preocupen, nada tiene que ver con los de acá enfrente. Apostólica simplemente quiere decir que seguimos la enseñanza de los apóstoles. A ver, ¿quieren ser apostólicos o quieren ser marcionistas? ¿Quién eran los marcionistas? Unos herejes. No, nosotros seguimos la enseñanza de los apóstoles. Ahora, vayamos a la palabra que para nuestro tiempo, después de haber sido enseñados en estos, la mayoría, ya no debe causar gran problema. Dice que somos una santa iglesia católica y apostólica. A ver, no vamos a permitir que los de aquí enfrente nos roben el nombre. Ellos no son apostólicos, ellos son seguidores de doctrinas humanas erradas. Así, ¿por qué les vamos a dejar nuestro nombre? No, domingo tras domingo nosotros vamos a decir, nosotros somos los que verdaderamente seguimos la doctrina apostólica. Bueno, se dice que somos una iglesia también católica. Pero el catolicismo romano, eso no es, hermanos, esa no es la iglesia de Cristo en nuestros días. Como tantas veces he dicho, este papismo que vemos en nuestros días, podrido en pecado, podrido en miserias, en atrocidades, no es la iglesia de Cristo. Ellos no son la iglesia de Cristo, no son apostólicos y no son la iglesia católica de Cristo.
Católica significa universal, o sea que no se reduce a un grupo. Confesamos que la iglesia de Cristo está en todo lugar y nosotros somos parte de esa iglesia porque no se limita a un solo lugar. Ahora, por cuestiones de que el término católico causa más problema que apostólico en nuestro contexto, hemos decidido dejar en el credo apostólico. Vamos a recitar domingo tras domingo, creo en una santa iglesia apostólica, pero en vez de usar católico, porque esto causa más estrés y sobre todo en visitantes que no están enseñados en esto, cambiamos a universal, que es lo mismo, no hay ningún problema. Si eso puede causar menos problema, hagámoslo así. Entonces, confesaremos de esta manera: y creo en una santa iglesia universal y apostólica. Ahora, algunos ya me preguntan, ¿no? ¿Y por qué no dice católica romana? Porque eso es una contradicción. Decir, esta es la iglesia católica romana es contradictorio. Porque romano habla de limitación, católico universal. Ok, segundo punto. No sé qué voy a hacer hoy. Estoy en problemas. Voy en la primera línea. Confieso un bautismo para remisión de pecados. Confieso un bautismo para remisión de pecados. Esta es la frase de todas en el credo que causa más confusión. Así que déjenme tomar los 8 o 9 minutos que me restan. Voy a tomarme 3 más, así que 8 con 8 para explicar esto. Primero, ¿por qué nos espantamos tanto de esta frase? Abran sus Biblias en Hechos 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Quiero que todos vayan ahí porque quiero que todos tengan la misma impresión. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y creen en el evangelio. Arrepentíos y ¿qué? Bautícese cada uno. Vamos a uno más fuerte para que vean que el credo simplemente está tomando el lenguaje bíblico. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles y autoridades y potestades. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Vean lo semejante a esto. Confieso el bautismo para remisión de pecados. A ver, ¿por qué el credo confiesa de esa manera? ¿Y qué es lo que nosotros queremos decir cuando lo confesemos? Miren esto, hermanos. En palabras sencillas, el bautismo es la cereza de la manifestación de arrepentimiento y fe del creyente. De manera que el nombre o la palabra bautismo se utiliza para implicar todo el proceso de conversión. A ver, sabemos claramente que el orden es este. Romanos 10, en primer lugar, dice que se necesita escuchar el evangelio para que los hombres crean. Pero una vez que han escuchado el evangelio, vemos que es necesaria la obra del Espíritu Santo. Por eso ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura,
Dice que escuchando la palabra de Dios, Dios abrió su corazón para que pudiera obedecer al llamamiento. El hombre cree y se arrepiente según Hechos capítulo 10 con Cornelio. Y también Hechos 8. Y entonces son bautizados. Y entonces son bautizados. Si siguen en Hechos, o acompáñenme por un momento ahí, en Hechos 41. Vean que aquí se resume todo el evento a través del bautismo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que cuando el credo dice, creo en el bautismo para remisión de pecados, la doctrina detrás de esa confesión es que es necesaria la fe y el arrepentimiento seguido por el bautismo, la obediencia a Dios o la respuesta a Dios del evangelio. Hermanos, estudiando esto, uno se da cuenta que interesantemente nos hemos convertido en bautistas. Bueno, no nos hemos convertido, somos bautistas, pero interesantemente muchos bautistas nos hemos convertido en que lo principal que decimos del bautismo es que no es de infantes. Y ya. Es que no es de infantes. ¿Y qué hacemos cuando bautizamos? ¿O qué hago cuando bautizamos? No es para salvación. No es para salvación. Y todo eso es verdad. Pero hermanos, cuando uno lee el Nuevo Testamento, el lugar del bautismo en la vida del creyente suele ser mucho más relevante que lo que nosotros le damos. Sí, el credo no está diciendo aquí que el bautismo es causal de salvación. Creo en el bautismo para remisión de pecados. No enseña. Los que lo formularon, aunque había posturas diversas sobre este punto, no se creía en un bautismo que efectúa el perdón de pecados. No creemos que el bautismo efectúa, pero hermanos, el bautismo es uno de los actos inmediatos de nuestra obediencia a Dios. Hermanos, yo hablaba con esto incluso con el pastor Hiram un poco y le decía, a la luz de este tema y unos materiales que le comenté que he estado estudiando de esto, de bautistas que están diciendo, somos bautistas pero solo negamos que no es de infantes, no estamos entendiendo nuestra riqueza bautista. Y yo le preguntaba al hermano que reflexionáramos sobre qué lugar le damos al bautismo en la iglesia a nosotros. Simplemente es parte de un requisito que se llena para ser miembro, o lo estamos entendiendo como parte del acto de obediencia que sigue inmediato a la fe y al arrepentimiento, y que no solo es un símbolo, sino como la Santa Cena es un sello del Trino Dios para el corazón de aquel que es bautizado. Vean esto: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. De todas las cosas que la iglesia tiene que hacer, ni siquiera la Santa Cena se menciona ahí. Pero el bautismo era para los creyentes para los escritores del Nuevo Testamento, parte esencial de ese paquete de obediencia del hombre a Dios. Cree en el Señor Jesucristo y bautícese.
cree en el Señor Jesucristo y bautícese. Mis hermanos, esta frase entonces, creo en el perdón de pecados, creo en el bautismo para remisión de pecados, no le atribuye al bautismo ningún poder, sino que lo ve como aquel que incluye fe y arrepentimiento. Y tengo que acabar aquí. Y espero la resurrección de los muertos y la vida eterna del siglo venidero. Amén.